Testimonio de alabanza. Nuestra fuerza en medio de la tormenta. Amados hermanos, durante estos últimos años de mi vida con el Señor, muchas personas me han hecho comentarios acerca de mi fe, de cómo ellos me ven caminar en fe, y atribuyen esa fe puesta en el Señor porque Él ha cumplido muchos anhelos de mi corazón. Mi familia restaurada, mi matrimonio, mis hijos, cambios económicos y muchos milagros en mi vida que dan la gloria al Señor. Y mientras les compartía mis testimonios de cómo cuando recién conocí al Señor toda mi vida estaba destruida, mi familia y todo lo que hacía no salía nada bien, y mientras comenzaba mi relación con el Señor no veía nada, ningún cambio a mi favor al principio. Sin embargo, me aferré tanto a mi amado Señor que empecé a ver milagros suceder en mi vida diariamente. Pero en este caminar no todo eran milagros de felicidad. También pasé muchas temporadas difíciles. Un accidente de automóvil donde me atropellaron, enfermedad grave mía y de familiares muy cercanos, inestabilidad económica, la muerte de mi padre y muchas otras situaciones que sinceramente desanimarían a cualquiera. Pero el amor de Dios fue tan grande que durante esas temporadas mi amado me mantuvo fortalecida y alimentaba mi fe de muchas formas. Cada vez que hermanos, hermanas o conocidos de nuestro ministerio están en dificultades, vienen a mí o a mi esposo para pedir apoyo en oración o consejo, siempre los animamos a buscar del Señor para ser fortalecidos en todo tiempo, porque sabemos que cada situación que vivimos tiene un propósito para nuestras vidas o para nuestras familias. Estas últimas 3 semanas fueron muy impactantes para nosotros como familia. Mi esposo, mis hijos y yo, y nuestra familia por ambos lados, míos y de mi esposo. La primera semana, mi cuñada, hermana de mi esposo, fue internada y operada de emergencia, y dentro de su internamiento su salud se resquebrajó mucho y no resistió la segunda operación. Ella partió con el Señor. Mi cuñada era una mujer muy amada, muy amorosa y siempre ayudaba a quien se lo pedía. Una gran mujer, era una extraordinaria mujer. El golpe fue totalmente duro para mi esposo, mi suegra, mis sobrinos, que son sus hijos, y para todos nosotros a su alrededor. Una situación totalmente devastadora para toda nuestra familia. Al enterarnos de la noticia, lo único que empezamos a hacer con mis hijos era orar por fortaleza para nuestra familia. Y aunque el dolor muchas veces nos debilitaba, solo nos refugiábamos en el Señor. Pasaron 6 días y mi mamá llegó llorando a mi casa y me comunica que su hermana, mi tía, estaba muy grave en el hospital y que el doctor había dicho que no se podía hacer nada por ella, que solo vayan a despedirse pues su estado era crítico. Ver a mi madre llorando y saber que mi abuelita de 96 años podría recibir la noticia y causarle algún mal de salud grave, no fue nada alentador para mí y para mi familia. Mi tía falleció 6 días después de mi cuñada. Fue muy penoso recibir la noticia de su partida y más duro oír la noticia de su propia hija. Mi tía tenía 3 hijas. La relación entre mis hermanos y yo con ellas no era muy cercana por algunas situaciones pasadas muy difíciles que quebraron la comunicación entre nosotros como familia. Una de sus hijas nunca tuvo intención de cercanía con mis hermanos y yo, pero el Señor con su inmenso amor siempre cambia las cosas. Al día siguiente del fallecimiento de mi tía, mi esposo recibe otra llamada muy temprano con la triste noticia del fallecimiento del suegro de su sobrina, hija de mi cuñada fallecida una semana atrás. Este varón era como un tío para mi esposo, era padre de uno de los mejores amigos de mi esposo.
y mi esposo fue a ayudarlos con el levantamiento del cuerpo, pues el varón falleció en su casa. Algo que fue totalmente devastador también para mi esposo fue el ver a su mejor amigo llorando a su padre. Amados hermanos, cada día, desde el día que recibimos la primera triste noticia de mi cuñada, como todo ser humano, no entendíamos la voluntad de Dios. Cada día era difícil levantarse y no pensar por qué sucedieron las cosas. Cada día la tristeza y la impotencia inundaban nuestros pensamientos. Pero en medio de cada pensamiento, cada lamento, mi esposo y yo, junto con mis hijos, orábamos y pedíamos al Señor entendimiento, discernimiento, resiliencia y mucho amor para continuar ayudando, animando y ministrando cada corazón nuestro y de nuestros familiares. Y el Señor oía nuestras oraciones. El Señor nos daba fuerza cada día, nos daba las palabras, pues en esos momentos ninguna palabra es suficiente para poder consolar el irreparable dolor de la pérdida de alguien que amas. Durante las mañanas de quehaceres del hogar, adorando y hablando con el Señor, le hacía muchas preguntas y le pedía mucha fuerza para nuestra familia. Y en algunas conversaciones, el Señor me respondía algunas preguntas. Una de ellas fue respecto a mi cuñada, y el Señor me mostró que ella le había pedido partir con él, porque no quería que sus hijos sufrieran ni tuvieran la carga de lidiar con una enfermedad tan dura como el cáncer o algo similar tan difícil. Y tampoco quería que ellos la vieran sufrir con algo que ya estaba en un nivel de dolor físico tan fuerte para ella. La otra respuesta fue que en medio de todo lo sucedido, ella siempre quería verlos unidos y apoyándose unos a otros, y que entendieran que Dios había cumplido el anhelo de su corazón de mi cuñada, de partir sin sufrimiento físico, lo cual sucedió, y saber eso me llenaba de paz, porque yo pensaba en el dolor de su familia, pero no había pensado en el dolor que mi cuñada podría estar padeciendo, y Dios me mostró eso. Durante el funeral de mi tía, recibí otras respuestas, como el hecho de que una de mis primas hermanas semanas antes no quería tener ningún tipo de relación cercana a nuestra familia, mis hermanos y mi madre. Sin embargo, el Señor me permitió poder ver el corazón de mi prima hermana a través de la prédica del pastor que dirigía el funeral, y saber que había resentimiento y falta de perdón en su corazón por causa del pasado que vivió junto a mi tía, sus hermanas y mi padre, que también era su padre. Él era esposo de mi madre y padre de mis hermanos también. Un tema muy duro para todos los hijos que no teníamos la culpa de las situaciones nefastas que vivieron los adultos en ese entonces. Mientras el pastor hablaba, yo podía sentir al Espíritu Santo ministrando corazones, pues hablaba de sanar nuestras heridas, de perdonar y pedir perdón para llegar libres y ligeros al llamado del Señor cuando nos toque partir con Él, y que mi tía ya estaba con el Señor porque ella había sido perdonada y transformada en nueva criatura al entregar su vida a Cristo y servirle. Saliendo de la prédica, mientras esperábamos el crematorio, por cosas de Dios me senté muy cerca a ella, y mi hija me llamó por teléfono y me pidió que les diera las condolencias a mis primas hermanas. Y al acercarme a ella, a mi prima, pude no solo darle el saludo de mi hija, sino que pude expresarle palabras de amor, de paz y de perdón que el Señor puso en mi corazón, diciéndole que desde que Dios entró en mi vida, para mí todo lo pasado quedó atrás, y que mi corazón tiene paz y perdón hacia todo y hacia todos, y que he tratado de llevarme bien con ellas, pero que eso tampoco estaba en mis manos. En ese momento creo que el Señor terminó de ministrar su corazón, porque ella me agradeció con palabras suaves y noté sinceridad y paz en sus ojos. Incluso al retirarme de allí, me despedí de todos, pero algo que me ministró mucho es que ella me abrazó muy fuerte,
y me dijo: gracias por venir, gracias por todo. Por favor, cuando gustes, escríbeme o llámame. Y solo atiné a corresponder el abrazo fuertemente y decirle: allí estamos para ayudar. Dios te bendiga, y sí, te llamaré. Amados, lo que se sintió en ese abrazo fue una fuerte sensación de la presencia de Dios. El cuerpo se me escarapeló como cuando me encierro en alabanza a mi amado y puedo ver el cielo mientras adoro con mis ojos cerrados. A los días, por unas cuestiones, ella fue a mi casa y pasamos un ratito conversando y recibí el mismo abrazo, libre y lleno de paz. Y en unas semanas tendremos una reunión familiar con ellas y otras primas y tías para despedir a una de mis tías que se va a España, con quien el Señor también nos ha restaurado, pues también había distanciamiento con ella. Dios unió a la familia. Él, en su inmenso amor, cumplió el anhelo de mi tía de servir en la obra del Señor y pasar así sus últimos días, y luego que descansara en sus brazos para que no siga sufriendo y tenga que pasar sus días siempre en hospitales y con padecimientos físicos. Y la partida del padre de nuestro sobrino, el amigo de mi esposo, pudimos ver el inmenso amor del Señor a través de la amistad. Una verdadera amistad de muchos años que se fortalece con la madurez y el apoyo mutuo. Como dice la palabra, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Y en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbios 17, 17. Estos días tan difíciles fueron de mucha bendición. Aún con el dolor y tristeza que sentimos, hemos recibido consolación del Espíritu Santo y contentamiento y agradecimiento tales días, orando y dando gracias por enseñarnos a valorar fuertemente lo que es verdaderamente vital e importante para el ser humano. 1. Nuestra madre, a quien debemos honrar, acompañar, engreír, cuidar, proteger, proveer, ayudar, escuchar, consolar, entender y amar. Amarla en todos los sentidos. No dejar de llamarla si vivimos lejos, de visitarla o llevarla a nuestra casa a pasar unos días, de llevarla a sus controles médicos, de no esperar a que todos los hijos nos pongamos de acuerdo para pagarle los gastos, sino que debamos pelearnos por quién la bendice más, porque ninguno de nosotros es eterno humanamente, y debemos pensar siempre en que cada día debemos honrarla y amarla como si fuera el último día. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. 2. Nuestro Padre, a quien debemos honrar, amar y cuidar tal y como a mamá, pero sobre todo a quien debemos agradecer, porque papá es el que muchas veces se sacrificaba y no estaba en casa porque salía a trabajar para darnos lo mejor. Aún con errores y horrores, no debemos juzgar a nuestros padres, solo debemos entender que todos somos humanos y fallamos, pero somos familia y muchas veces no hemos valorado eso. 3. Nuestra familia. No hemos valorado a la familia que tenemos por rencillas, rencores y daños que en nuestra maldad humana nos hicieron, hicimos o recibimos sin haberlo pedido o ganado, por situaciones complicadas que muchas veces cometieron los adultos cuando éramos niños y hemos llevado esa carga toda nuestra vida hasta ser adultos. Y lo único que causó entre nosotros fue división, destrucción, rencor, envidia, rechazo, resentimiento, odio y todo lo negativo que el diablo puso para destruir nuestra familia, robar nuestra paz y matar el amor que deberíamos haber tenido para crecer con un corazón sano. Primera de Corintios 1:10
Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 4. La amistad. Los amigos verdaderos, esos de los que ya no hay. Y como les comparto a muchos de los miembros de nuestro ministerio, sin Dios no hay nada. Y aunque en el mundo creemos que tenemos el mejor amigo o amiga, mi opinión personal es que es una gran mentira. Quien no tiene el amor de Dios en su vida no puede amar. El amigo del mundo no ama como el amigo que tiene el amor de Dios, porque ese amigo ama con el alma, con el corazón, sin celos, envidia, competencia, chisme, murmuración y todo lo negativo que existe cuando vivimos en nuestra naturaleza humana. El amigo verdadero corre a ti cuando estás en necesidad, en tristeza, en desconsuelo, en bonanza y los días malos. Llora contigo cuando tú lloras y ríe contigo cuando estás feliz. Se alegra de tus triunfos y te cuida de las malas personas. Esa amistad es la que se tiene cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Juan 15:13 dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Todo eso nos mostró el Señor durante estos días de prueba, días que han sido de mucha edificación para nosotros como familia. Aprendimos mucho de la sabiduría de Dios y nos sentimos muy amados por Él. Aprendimos a conocer su voluntad y sus propósitos para nuestra vida y la vida de algunos familiares. Y aprendimos que no hay nada más importante en la vida que el amor de Cristo, que es lo que sana y salva, y también la familia. No importa si no hay mucho dinero, cosas materiales y demás. Lo más importante en todo esto es vivir en Cristo. Viviendo en Él viviremos en amor para todo y para todos. Y viviremos siempre poniéndolo a Él y luego a nuestras familias como prioridad para nuestras vidas. Y si vivimos en Cristo, como dice el Señor en su palabra en Hechos 16:3, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestra fe permanece aún con días malos. Amamos al Señor, lo adoramos y honramos, y queremos seguir sirviéndole con todo nuestro ser. Y para los que en algún momento pensaron que nosotros tenemos fe porque Dios hizo muchos milagros para nosotros, este testimonio muestra que no siempre hay milagros como lo pedimos, porque oramos para la sanidad física de nuestros familiares que partieron con el Señor, pero sabemos que los planes de Dios son inescrutables y que siempre hay propósitos grandes y bellos para cada situación que vivimos. Y sigo viendo que esos planes se están cumpliendo y Dios sigue obrando para bien de quienes le aman. Sé que el Señor está obrando en muchos de nuestros familiares afectados por estas situaciones. Y sé que Dios hará cosas maravillosas en la vida de toda nuestra gran familia, porque mi amado es bueno y maravilloso. Te animo a que ames al Señor y todo lo demás vendrá por añadidura. Recuerda que Él es tu fuerza, Él es nuestra fuerza en todo tiempo. Bendiciones, amados.